El Canal del Congreso presenta Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Cámara Alta, revista informativa enfocada en la agenda legislativa del Senado de la República. Garantizar un desarrollo integral y una vida digna es el postulado básico de lo que se denomina principio del interés superior de la niñez. Con base en ello, la senadora Guadalupe Covarrubias presentó en el periodo ordinario anterior una iniciativa para castigar con más rigor los delitos relacionados con la pornografía infantil, un crimen que por desgracia ocupa los primeros lugares de incidencia en nuestro país. ¿Sabe usted cuáles son las páginas o las imágenes que comparten sus hijos cuando navegan por Internet? Los menores podrían estar expuestos a redes dedicadas a la pornografía infantil. La forma en la que principalmente se está reproduciendo la pornografía infantil, pues es a través de medios digitales, ¿no? En estudios que se hicieron el año pasado, Early Institute presentó un estudio diciendo que en 73% había subido el consumo de pornografía infantil durante esta pandemia. Y México siempre es uno de los principales productores de pornografía infantil. ¿Cómo se transmite? Pues se pasan esta información a través de las redes sociales, a través de correos electrónicos y también incluso a través de plataformas diseñadas para este fin. Las ganancias de este negocio, fruto de la delincuencia organizada y explotación de niñas, niños y adolescentes, rondan en nuestro país los 34,000 millones de pesos anuales, según menciona el Departamento de Seguridad de los Estados Unidos. Este delito aumenta en los tiempos libres de las y los niños. Antes de la pandemia, había por ahí unos datos que decían que evidentemente cuando los niños estaban en su casa sin supervisión paterna, era el momento en el que más los pedófilos aprovechaban esas oportunidades para contactar a los niños, ¿no? Que era el domingo después de la comida, o sea, como el tiempo de la tarde del domingo, y generalmente los meses de vacaciones en verano. Pero actualmente con la pandemia todas esas cosas han cambiado, ¿no? Yo te diría que, por ejemplo, lo que sí sabemos es que generalmente por las noches, después de las 11 de la noche, hay un mayor incremento de actividad en donde se comparten este tipo de imágenes. En el Senado hay una iniciativa para incrementar las sanciones por pornografía infantil. Nuestro deber como legisladores es dotar de las herramientas legales a las instituciones encargadas de la impartición de justicia. En primer lugar, nos propone que podamos ampliar el catálogo de victimarios que realizan este tipo de delitos. Quiere que sancionemos en toda esta cadena comercial ilícita a las personas que directa o indirectamente obtienen beneficios económicos por la pornografía infantil. Quiere también que existan sanciones, y esto es importante, para aquellas personas que patrocinen, que estén pagando para que se produzca este tipo de contenidos. Además, busca que se sancione, dentro del contexto del delito, a aquellas personas que están convenciendo a una niña, a un niño o a un adolescente de compartir sus fotografías o videos íntimos a través de Internet. Expertos consideran que el aumento de penas es solo una parte de la solución. Debemos preparar a los menores para que no caigan en engaños y denunciar. Desde que somos pequeños se nos tiene que enseñar que lo que el sol no ve cuando vamos a la playa, pues nadie lo puede ver ni tocar. Si nosotros tenemos hoy conocimiento de algún caso, de algún tipo de página que tenga contenido sexual en contra de niños, podemos hacer los reportes ante los propios proveedores de los servicios, como serían Google o Facebook. Si nosotros no hacemos este cambio cultural, evidentemente que estas páginas se van a seguir propagando y afectando a la niñez mexicana. Luego de ocupar por un breve espacio de tiempo el Colegio Máximo de San Pedro y San Pablo, el Senado de la República se trasladó al ala sur de Palacio Nacional, donde originalmente se hallaba la Capilla Real, un recinto sobrio pero alfombrado elegantemente. Las crónicas describen a la capilla como
Un amplio salón esbelto y con gran altura, con un techo de tijeras y en maderas bajo el cual había ventanales semicirculares que proporcionaban la iluminación diurna suficiente. El recinto estaba acomodado a la manera inglesa, de cada lado 2 filas de asientos de caoba y al fondo, bajo un dosel coronado por el águila republicana, la mesa del presidente de la Asamblea, escoltada por 2 tribunas laterales. En el centro del recinto había un candil de cristal y toda la decoración era de estilo neoclásico. En enero de 1829, una vez que concluyeron los trabajos de la nueva sala de sesiones para la Cámara de Diputados, ambas cámaras lograron reunirse en Palacio Nacional. La pugna entre centralistas y federalistas de aquella nación incipiente se tradujo en largas décadas de inestabilidad política que no permitieron un funcionamiento continuo y correcto del Congreso. Un Congreso que era convocado y disuelto a voluntad del gobierno en turno. El 15 de julio de 1840, durante el episodio conocido como la Revolución Federal contra el centralismo, la sede del Congreso fue dañada y 5 años después la capilla sufrió graves daños generados por un sismo, razón por la cual la sede senatorial tuvo que moverse una vez más al antiguo Palacio de la Inquisición. Cuando una pareja con hijos se separa, regularmente se acuerda la entrega de una pensión alimenticia. Esto es, un monto fijado por convenio o sentencia atendiendo la posibilidad del que tiene la obligación de darlo y la necesidad de quien deba recibirlo. Por ejemplo, cuando existe un sueldo fijo, se determina la entrega del 15% de dicho sueldo por cada hijo. Pero, ¿qué pasa si el sujeto obligado deja de cumplir con dicha responsabilidad argumentando falsedades en cuanto a su ingreso? Veamos lo que propuso al respecto la senadora Nancy Sánchez. Criar a un hijo tras el divorcio supone un gran esfuerzo económico que no siempre se tiene en cuenta a la hora de calcular la pensión alimenticia. Implica asegurar su alimentación, su vestimenta y darle una vivienda, pero también pagar sus libros, las clases extraescolares, las vacaciones, los medicamentos, hasta sus momentos de diversión. Estos gastos se hacen muy complicados de afrontar cuando el obligado a pagar la pensión de alimentos deja de hacerlo. Ante esta situación, la Cámara Alta impulsa un proyecto para crear un registro nacional de personas deudoras alimentarias morosas que no hayan de cumplir con sus obligaciones parentales por más de 90 días. La iniciativa, que fue publicada en la Gaceta de la Comisión Permanente a principios de año, también ha sido difundida en redes sociales por la senadora promovente Nancy Guadalupe Sánchez Arredondo. El pasado 13 de enero presenté una iniciativa ante la Comisión Permanente del Congreso de la Unión para adicionar y reformar diversos artículos del Código Civil Federal. Esta iniciativa pretende asegurar la pensión alimenticia de niños, niñas y adolescentes que por circunstancias familiares ajenas a ellos se han visto privados del apoyo material que requieren para salir adelante. El registro de deudores alimentarios morosos se convertiría en un instrumento para garantizar el pago de la pensión alimenticia. El derecho de recibir el pago de pensión alimenticia es un derecho fundamental que está consagrado en nuestra Constitución, en el artículo 4 constitucional, además de que es un derecho que es irrenunciable
imprescriptible e intransferible. A quienes incumplan con esta obligación, se les sancionaría con la exhibición de nombre y datos en una especie de buró de crédito de padres morosos. Además, sugiere una multa de 10 a 50 días de salario mínimo para los deudores alimentarios que por más de 180 días de inscripción en el Registro Nacional no hayan actualizado su situación. La intención es registrarlo, que sea de todo sabido. Para eso se hace el registro, y que a este registro tengan acceso pues cualquier tipo de personas y de entes públicos y privados, instituciones de crédito, para saber que la persona es una deudora alimentaria. De tal suerte que, pues bueno, la exhibición pública que puede tener una persona que se coloque en esta situación, pues es pues muy amplia, porque incluso puede tener efectos para contratación, es decir, que el empleador que lo va a contratar, pues sepa que es un deudor. Aunque cada caso debe analizarse de forma particular, pues existen diversos factores que involucran el cálculo de la pensión y la forma de garantizarlos, debe prevalecer el interés superior sobre los menores de edad. La Constitución constituye la columna vertebral del ordenamiento jurídico que hace posible la convivencia social armónica y que debe propiciar la generación de las condiciones para el ejercicio de las garantías individuales y los derechos humanos. Por esta razón, reformar o adicionar los artículos de la Carta Magna representa una gran responsabilidad que recae en una comisión que vigila de forma puntual cada modificación a los ordenamientos, a fin de no caer en imprecisiones o dobles lecturas. Se trata de la Comisión de Puntos Constitucionales. La encomienda de esta Comisión Ordinaria del Senado consiste en analizar y elaborar dictámenes, informes y opiniones respecto de los asuntos turnados por el Pleno relacionados con reformas que incidirán en la Carta Magna. Preside la comisión el senador Martí Batres Guadarrama y en la secretaría lo acompañan las senadoras Indira de Jesús Rosales San Román y Silvana Beltrones Sánchez. 12 senadoras y senadores más integran la Comisión de Puntos Constitucionales de la Cámara Alta. Conócelos. José Telésforo Juan Nepomuceno Melchor de la Santísima Trinidad Ocampo Tapia nació en Marabatío, Michoacán, el 5 de enero de 1814. Se desconoce quiénes fueron sus padres, pero se sabe que doña Francisca Javiera Tapia, una rica hacendada y soltera, lo recogió, lo protegió y le heredó algunas de sus propiedades. En 1831 ingresó a la Universidad de México, donde realizó la carrera de Derecho. Sin embargo, abandonó el ejercicio de la abogacía para dedicarse al estudio científico de las plantas. En 1846 fue nombrado gobernador interino de Michoacán y después se convirtió en el gobernador electo. Durante su gobierno logró reabrir y secularizar el Colegio Primitivo y Nacional de San Nicolás de Hidalgo. Fue senador de la República y también fue nombrado miembro de la Sociedad Mexicana de Geografía y Estadística. Tras el autogolpe de Estado de Comonfort, Benito Juárez asumió la presidencia de la República y en su gabinete figuró don Melchor Ocampo como ministro de Relaciones Exteriores, Gobernación, Fomento, Guerra y Hacienda, sucesivamente entre 1958 y 1861. Al trasladarse el gobierno a Veracruz, se dictaron las leyes de reforma, cuya redacción fue responsabilidad de Melchor Ocampo, en especial la Ley de Desamortización de Bienes Eclesiásticos. El 14 de diciembre de 1859, por órdenes del presidente Juárez, Melchor Ocampo instrumentó una estrategia para que Estados Unidos reconociera al gobierno liberal mediante la firma del controvertido Tratado McLean-Ocampo. Dicho tratado otorgaba a perpetuidad el derecho de tránsito al ejército y mercancías de los Estados Unidos por 3 franjas de territorio mexicano. Por fortuna, aquel tratado no se formalizó debido a que el Senado norteamericano decidió no aprobarlo, pero el reconocimiento del gobierno de Juárez se concretó y con ellos los liberales pudieron enfilar su victoria sobre los conservadores.
Meses después, Melchor Ocampo fue aprehendido por las tropas conservadoras en su hacienda de Pomaca, acusándolo de traición a la patria. El 3 de junio de 1861, por órdenes de Leonardo Márquez, Ocampo fue fusilado en la hacienda de Jaltengo, cerca de Tepeji del Río, y su cuerpo fue colgado de un árbol. Su cuerpo fue rescatado y trasladado con grandes honores a la Ciudad de México, donde descansan sus restos, excepto su corazón, que está en el Colegio de San Nicolás, en Morelia, capital de Michoacán de Ocampo. Declarado benemérito de la patria en 1906, el nombre de Melchor Ocampo se encuentra inscrito con letras de oro en el Muro de Honor del Congreso de la Unión. El litio es un elemento fuertemente electropositivo, lo que le confiere gran poder de reactividad frente a los agentes químicos y lo convierte en una anhelada fuente de energía para computadoras, teléfonos y autos. Debido al interés que despierta este recurso, en la 64ª legislatura se han presentado 5 iniciativas relativas a la explotación del litio. El potencial del litio como fuente de energía ha despertado un enorme interés en el mundo, y aunque en nuestro país aún no se explota ningún yacimiento de este mineral, ya se exploran 3 de los 6 yacimientos que se estima pueden contener una cantidad importante de litio. Algunos datos que brindó el Servicio Geológico Mexicano es que estas reservas que podría llegar a tener nuestro país es de 850,000 toneladas. Es una cantidad nada despreciable que incluso supera a lo que puede producir países como Estados Unidos, Brasil, Portugal, Zimbabue. Dada la importancia del tema, en la 64 legislatura se han presentado 5 iniciativas relativas a la explotación de litio en ambas cámaras. 3 de ellas se originaron en diputados y en lo sustancial estas plantean la creación de un organismo público denominado Litiomex y por otra parte establecer las bases del aprovechamiento sustentable del mineral. En Cámara de Senadores tenemos 12 iniciativas muy interesantes debido a que estas ya están modificando el marco legal existente. El senador Alejandro Armenta Mier propone una reforma al artículo 27 constitucional para que, al igual que el petróleo, el litio sea propiedad exclusiva de la nación y de allí el Estado pueda aprovecharlo para los beneficios que pudiera ofrecer. La segunda iniciativa, que de hecho es la más antigua en cuanto al tema del litio en todo el Congreso mexicano, es la que creó el senador Miguel Ángel Mancera, y él se aboca a los peligros que puede generar la contaminación de litio. En forma paralela, se han presentado en ambas cámaras 2 exhortos al Ejecutivo respecto a la explotación del litio, pero en ningún caso tanto iniciativas como exhortos han pasado al Pleno y aún se encuentran en la etapa de revisión en sus respectivas comisiones. Cabe destacar que, salvo el uranio y el petróleo, no hay leyes específicas en nuestro marco regulatorio acerca de otros minerales. Por tanto, el litio, pues muchas veces, como en la iniciativa del senador Alejandro Armenta, es incluida en el artículo 27, pues como un mineral propio como otros, ¿no? Como el petróleo, que pueden ser regulados por el Estado. El artículo 27 constitucional tiene que incluir al litio como un instrumento estratégico para el desarrollo. Lo que fue el petróleo en los últimos 100 años lo será el litio en los próximos 100 años para esta y las futuras generaciones. Sin embargo, el artículo 27 constitucional permite las concesiones de todos los minerales y recursos naturales que se encuentran en la República Mexicana, por lo que al nacionalizar el litio, los efectos jurídicos serían valiosos para nuestro país. Aprovechar la experiencia en materia legislativa de otras naciones puede traducirse en un marco jurídico equilibrado a fin de explotar de manera sustentable y justa este recurso. No estamos en contra de la inversión extranjera, que quede claro. Estamos en contra del saqueo de nuestro país. Es decir, si logramos la nacionalización del litio, se lograría que este metal sea propiedad exclusiva de la nación.
Eunice Renata Romo Molina es una senadora nacida al norte de la Ciudad de México al final de la década de los 80, por lo que es parte de la generación que conoció la vida antes y después del Internet. Al ser hija de padres que trabajaban todo el día en áreas administrativas, su crianza estuvo apoyada por los abuelos. En la privacidad del seno familiar, es bien conocido su gusto por el buen humor y la música de Bob Marley, Gondwana o The Doors. Eunice Renata, siempre cercana a las humanidades, estudió en el CCH Azcapotzalco y posteriormente ingresó a la licenciatura en Filosofía por la UNAM, una carrera donde seguramente aprendió de Platón que la retórica era la sombra de la política y que lo importante era la acción política y la lucha social. Así inició su labor como representante propietaria de Morena en la Comisión Estatal de Vigilancia del Registro Federal de Electores en Yucatán, donde tuvo la oportunidad de conocer las necesidades de comunidades en el sureste mexicano. Posteriormente sería asesora de la Comisión de Transparencia y Anticorrupción de la Cámara de Diputados. Por sus convicciones y sin haber buscado explícitamente un cargo público, en 2018 llegó a convertirse en senadora de la República, donde es secretaria de la Comisión de Anticorrupción, Transparencia y Participación Ciudadana. Además integra las comisiones de Comunicaciones y Transportes, Zonas Metropolitanas y Movilidad. Senadora Eunice Renata Romo Molina. Al salir de la Unión Europea, el Reino Unido ha tenido que redefinir buena parte de sus acuerdos comerciales y tratados con el resto de las economías con quien mantiene relaciones. Uno de estos pactos tiene que ver con el tema de las bebidas espirituosas. Veamos de qué se trata. Todos alguna vez hemos oído hablar de las bebidas espirituosas, las cuales se cree que fueron ideadas como elixires medicinales. Pero, ¿qué son en realidad? Las bebidas espirituosas son todas aquellas bebidas alcohólicas provenientes de un proceso de destilación a partir de materias primas agrícolas como frutas, plantas o granos fermentados. Respecto a este tema, la Comisión de Relaciones Exteriores de la Cámara Alta aprobó el Acuerdo sobre el Reconocimiento Mutuo y la Protección de las Denominaciones de las Bebidas Espirituosas entre México y el Reino Unido e Irlanda del Norte. Este acuerdo busca dar continuidad a la protección que las bebidas espirituosas ya tenían, pero tras la salida del Reino Unido de la Unión Europea, fue necesario establecer un nuevo esquema de colaboración. El asunto es importante porque forma parte de la reformulación de nuestras relaciones económicas y comerciales con el Reino Unido, que como ustedes saben, al abandonar la Unión Europea, está también redefiniendo sus relaciones económicas con el resto de los países del mundo. Reino Unido es un importante destino de exportación para las bebidas espirituosas mexicanas. Es el 7º importador mundial de tequila y el 3er importador de mezcal. De ahí la gran relevancia de proteger estas denominaciones de origen. Desde la Secretaría de Economía, con el apoyo del Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial, negociamos bilateralmente este acuerdo que permitirá dar continuidad a esa protección recíproca y dará certidumbre para la exportación de todas las bebidas espirituosas mexicanas a que se refiere. Las bebidas mexicanas que son protegidas con este instrumento internacional son el tequila, mezcal, bacanora, raicilla, sotol y charanda. Y las denominaciones de origen británico son Scotch Whisky, Irish Cream y Irish Poitín. Con la aprobación de este instrumento internacional, se busca facilitar el comercio bilateral de bebidas espirituosas, proteger a las denominaciones de origen mexicano contra la usurpación y promover los derechos de la propiedad intelectual. Esto beneficiará tanto a productores como a consumidores y desincentivará la competencia desleal.
La película que forma parte de Cine en el canal del Congreso, una mirada con compromiso social este fin de semana, es La Isla Mínima. ¿Qué les parece si platicamos un poquito de qué se trata? Situada en 1980, La Isla Mínima sigue a dos detectives que van a un pueblo remoto de España para investigar los asesinatos de dos hermanas adolescentes. En este multipremiado thriller policíaco seremos testigos de cómo el trabajo de dos detectives se ve obstaculizado por los propios habitantes, que justifican los crímenes con su misoginia e ideas típicas de una dictadura. Esta película seguramente nos la recomendarán los legisladores que forman parte de la Comisión Especial de Seguimiento a Feminicidios de Niñas y Adolescentes. Es muy importante que sepamos que se creó en el 2020. No se pierdan estas recomendaciones de buen cine en el canal del Congreso, ni tampoco la próxima entrega de nuestro programa, en el cual seguiremos con la revisión de la agenda parlamentaria de la actual legislatura en la Cámara Alta. También los invitamos a que nos escriban un comentario o sugerencia en cualquiera de los medios de contacto que ponemos a su disposición en pantalla. Yo soy Paulina Usigli y a nombre de todo el equipo de Cámara Alta les digo hasta la próxima. El canal del Congreso presentó